Hola, hoy tejeremos la cabecita de la esposa de Santa Claus, pero antes te voy a invitar a que te suscribas y darle me gusta al video. La cabecita tiene un tamaño aproximado de 8 centímetros. Te puede ser útil para complemento del árbol de Navidad, para los ramos de flores, como colgante de mochilas, bolsos o para el auto y también como llavero. Estaré tejiendo el cabello con el gancho número 2.5 y para las demás piezas con el gancho número 2. Eso sería todo y comenzamos. En color rojo vamos a tejer un anillo mágico y tejemos 3 cadenas. Tejemos 1, 2 y 3. Dentro del anillo tejemos 2 puntos altos. 1 y 2. Ahora vamos a tejer 3 cadenas. 1, 2, 3 y dentro del anillo vamos a tejer un deslizado. Ahora tejemos 3 cadenas. 1, 2, 3. Dentro del anillo tejemos 2 puntos altos. 1, 2, tejemos 3 cadenas. 1, 2, 3 y dentro tejemos un deslizado. Vamos a jalar y cerrar este anillo mágico. Vamos a cortar hebra. Volvemos a apretar el anillo mágico y con la hebra donde tejimos el último deslizado la vamos a pasar por detrás, así como lo estás viendo, y vamos a dar de 2 a 3 vueltas. Vamos a dejar la hebra por el revés de los puntos del moño y vamos a anudar con la hebra del anillo mágico. Hacemos 2 nuditos. Al terminar cortamos hebra. En color verde tejemos 12 cadenas y vamos a empezar a tejer desde la segunda cadenita y tejemos un deslizado. En las siguientes cadenitas vamos a tejer 3 puntos. 1, 2 y 3. Ahora vamos a tejer 3 deslizados. 1, 2, 3. Vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y vamos a terminar tejiendo un deslizado. Al finalizar vamos a cortar hebra y escondemos hebras. En color piel tejemos un anillo mágico y vamos a tejer dentro de este anillo mágico 5 puntos. 3, 4 y 5. Vamos a cerrar el anillo mágico. Vamos a dejar hebra larga porque vamos a coser y así se vería. Vamos a empezar tejiendo un anillo mágico, tejemos la cadenita y vamos a tejer 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Jalamos, apretamos el anillo mágico y vamos a cerrarlo con un deslizado y cortamos hebra. Enhebramos una aguja y vamos a pasarla por las hebras delanteras de los puntos. Al finalizar vamos a jalar hebra, vamos a cerrar, vamos a darle forma y así es como nos quedaría. Tejemos 4 cadenas y empezamos a tejer en la segunda cadena y tejemos 3 deslizados, 2 y 3. Así es como se vería y al finalizar escondemos hebras. Empezamos tejiendo 8 cadenas, empezamos a tejer desde la segunda cadenita y voy a tejer un aumento. Este aumento lo vamos a marcar para no perdernos en las vueltas. Ahora vamos a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4
y 5. En la última cadenita voy a tejer 3 puntos juntos, 2 y 3. Ahora voy a tejer 6 puntos. Esta hebrita me la voy a ir llevando mientras voy tejiendo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. En la vuelta queda con 16 puntos. En la segunda vuelta voy a tejer un aumento. Ya tejí el aumento aquí, ya también lo marqué y voy a tejer 7 puntos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a tejer un aumento. Ahora voy a tejer 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos, quedando la vuelta con 18 puntos. En la vuelta 3 voy a tejer un punto que ya marqué y ahora voy a tejer un aumento. Ahora voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora toca tejer un aumento. Ahora vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos, quedando la vuelta con 20 puntos. Ahora toca tejer la vuelta 4. Vamos a tejer un punto que ya tejí y ya también lo marqué y ahora voy a tejer un aumento. Este aumento va a quedar antes de la vuelta anterior del aumento. Ahora vamos a tejer 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Ahora toca tejer el aumento. El aumento también va a quedar antes del aumento anterior y ahora vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. En total de la vuelta tenemos 22 puntos. Ahora tejemos la vuelta 5, vamos a tejer 2 puntos, ya marqué el primero, 2 y toca tejer el aumento. Ahora tejemos 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Toca tejer el aumento. Y ahora vamos a trabajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos, quedando con 24 puntos. Trabajamos la vuelta 6, tejemos 3 puntos, ya marqué el primero, 2, 3, voy a tejer un aumento y ahora voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos. Tejo un aumento, sigo tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos, quedando la vuelta con 26 puntos. Vamos a trabajar la vuelta 7, tejemos 4 puntos, ya marqué el primer punto, 2, 3, 4, voy a tejer el aumento. Aquí ya se empieza a notar la diferencia de la cabecita que se queda plana
y vamos a tejer 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Tejemos un aumento, seguimos tejiendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos, quedando la vuelta con 28 puntos. Ahora vamos a trabajar de la vuelta 8 hasta la vuelta 14 sin aumentos ni disminuciones, 28 puntos. Ahora trabajamos la vuelta 15 y vamos a trabajar en serie. Vamos a trabajar 2 puntos, me zafó, 1, 2, una disminución, y esta serie de 2 puntos y una disminución la vamos a trabajar 7 veces hasta tener 21 puntos. En la vuelta 16 vamos a trabajar también otra serie que sería de 1 punto y una disminución. Esta serie la vamos a repetir 7 veces hasta terminar la vuelta con 14 puntos. Esta es la forma que va tomando. Vamos a rellenar del centro hacia los lados sin abrir los puntos. En la vuelta 17 vamos a trabajar 6 disminuciones seguidas, quedando la vuelta con 8 puntos. Al finalizar cortamos hebra, vamos a pasar nuestra aguja por las hebras delanteras de los puntos, cerramos y escondemos hebra. En color blanco vamos a tejer 8 cadenas y vamos a empezar a tejer desde la segunda cadenita y vamos a tejer un aumento, que serían 2 puntos en la misma cadenita. 1 y 2. Terminé el aumento y ahora voy a tejer 5 puntos en las siguientes cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora voy a tejer 3 puntos en la misma cadenita. 1, 2 y 3. Ahora voy a trabajar por las hebras traseras de las cadenas. Me voy a llevar esta hebrita para irla perdiendo mientras tejemos y vamos a tejer 6 puntos. 3, 4, 5 y por último 6 puntos. Terminamos la vuelta con 16 puntos. En la vuelta 2 vamos a tejer 3 puntos juntos en el mismo punto. Vamos a marcar el primer punto de los 3 que vamos a tejer, 2 y 3. Ahora voy a tejer 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tejemos 3 puntos juntos. 1, 2, 3 y terminamos la vuelta con 7 puntos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Terminamos la vuelta con 20 puntos. Tejemos la vuelta 3, vamos a tejer un punto que ya marqué y ahora voy a tejer 3 puntos juntos. 1, 2 y 3. Ahora voy a tejer 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Voy a tejer 3 puntos juntos. 1, 2 y 3. Ahora vamos a tejer 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Terminamos la vuelta con 24 puntos. En la vuelta 4 vamos a tejer 2 puntos, ya marqué el primero
voy a tejer el segundo y ahora voy a tejer 3 puntos juntos, 1, 2 y 3. Ahora voy a tejer 12 puntos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y voy a tejer 3 puntos juntos, 2 y 3. Ahora termino la vuelta tejiendo 8 puntos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En total de la vuelta tengo 26 puntos. Ahora vamos a trabajar la vuelta 5 sin aumentos ni disminuciones hasta terminar la vuelta con 26 puntos. Trabajamos la vuelta 6, tejemos 3 puntos, ya marqué el primero, 2, 3, voy a tejer un aumento, voy a tejer 13 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Voy a tejer un aumento. Voy a terminar la vuelta tejiendo 8 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Queda la vuelta con 28 puntos. Para la vuelta 7 vamos a quitar el marcador y vamos a tejer 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Esto es para llegar a un extremo de la cabecita. Tejemos una cadena, vamos a girar y vamos a tejer 14 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 puntos. Esta serie la vamos a repetir 7 veces. Cadena, vamos a girar, vamos por la segunda ronda de 14 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y vamos a tejer el último punto en la cadenita, no en el punto sino en la cadenita, para poder mantener esta forma recta en el tejido. Ahora ya nada más nos falta tejer 5 vueltas más de 14 puntos. Terminé las 7 vueltas de 14 puntos, tejo una cadena, voy a girar y voy a saltar el primer punto. Voy a trabajar en el siguiente y voy a tejer 11 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y voy a tejer una disminución. Saco, me voy al siguiente, saco y estas 3 hebritas las cierro en un punto. Ahora vamos a trabajar alrededor del tejido. Aquí está la vuelta donde tejí la disminución, voy a brincarla y me voy a subir a la siguiente en donde haya un huequito y voy a trabajar 6 puntos. Ya tejí el primero, 2, 3, 4, 5 y 6. Tejo un medio punto. Ahora voy a tejer 2 puntos altos en los siguientes 2 puntos. 1, si me equivoqué, es en el siguiente punto, 2 puntos altos. Ahora voy a tejer 2 aumentos de 2 puntos altos. 2 puntos altos en el mismo punto.
Este es el primer aumento. Voy por el segundo aumento de puntos altos. Ahora voy a tejer un punto alto, un medio punto, un punto y un deslizado. Ahora vamos a trabajar los mismos puntos pero al contrario. Tejemos uno, ahora un medio punto, dos puntos altos, uno, dos, tejemos dos aumentos de puntos altos. Ahora voy a tejer un punto alto, un medio punto y un punto. Ahora voy a bajar y voy a tejer 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí tengo dos huequitos y los voy a hacer como una disminución. Así como lo ves, y lo cierro en un solo punto. Me paso al siguiente punto y voy a tejer un deslizado. Así es como quedaría el cabello. Al finalizar vamos a cortar hebra y escondemos. Empezamos tejiendo un anillo mágico de 8 puntos cerrado con un deslizado. En la vuelta 2 vamos a tejer 8 aumentos, quedando la vuelta con 16 puntos. Ahora vamos a trabajar de la vuelta 3 a la vuelta 6 sin aumentos ni disminuciones hasta terminar las vueltas con 16 puntos cada una. En la vuelta 7 vamos a tejer 8 disminuciones, quedando la vuelta con 8 puntos. Ahora vamos a rellenar del centro y hacia los lados sin abrir los puntos. Después de rellenar vamos a cortar hebra y vamos a cerrar por las hebras delanteras de los puntos y al finalizar escondemos hebra. Ahora para el listón de la cebollita vamos a tejer 20 cadenitas en color rojo. Ahora vamos a colocar los ojos y vamos a contar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en la vuelta 9 vamos a colocar los ojos con una separación de 6 puntos. La nariz la vamos a colocar en la vuelta 10 que quede centrada entre los dos ojos. Vamos a colocar las cejas en la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en la vuelta 7 vamos a colocar las cejas. Ahora vamos a posicionar las orejas y vamos a contar vueltas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en la vuelta 9 vamos a colocar las orejas y tienen que tener 4 puntos de separación entre los ojitos y la oreja. Y la vamos a posicionar con la ayuda de un alfiler, así. Ahora le vamos a colocar el cabello, vamos a centrarlo, vamos a checar los extremos del cabello que queden detrás de las orejitas, así. Le vamos a colocar la cebollita que quede centrada en la parte de arriba, lo vamos a fijar con un alfiler, vamos a ponerle el cintillo alrededor, ¿sí? Y vamos a ponerle las hojitas que queden centradas también por en medio, las hojitas. Me cayó, aquí lo coloco y el moño quede también centrado y lo fijamos con un alfiler. Así es como nos quedaría ya con las piezas puestas. Vamos a pegar los ojos, vamos a huecar el punto, quitamos el alfiler y en ese punto vamos a huecar y vamos a poner bastante silicón y pegamos el ojo. Y hacemos lo mismo del otro lado. Ahora vamos a ponerle luz con hebra blanca. Vamos a pasar nuestra aguja por arriba del ojito en la parte media, así como lo ves en el video. Vamos a sacar la hebra y vamos a meter por la parte media, pero de la parte de abajo del ojo, y sacamos por detrás la hebra. Vamos a jalar la hebra y vamos a procurar que esta hebra quede del lado del ojito, así como lo estás viendo. Hacemos lo mismo del otro lado. Con hilo negro vamos a bordar una pestañita, vamos a sacar la aguja por el lateral medio que da hacia la nariz y vamos a meter la aguja por el otro lateral medio sacando la aguja en una vuelta arriba y un punto hacia un lado.
así como lo estás viendo en el video. Vamos a sacar, vamos a procurar que esto quede arriba del ojito y vamos ahora a volver a meter por donde habíamos metido nuestra aguja y sacamos por detrás. Así vamos a bordar esta línea, aquí se me zafó, que va a simular una pestañita, así. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Ahora vamos a coser la nariz, vamos a hacerla hacia adelante para poder ver los puntos que están aquí y voy a tomar 2 puntos o 1,5 puntos, dependiendo, y voy a pasar la aguja al otro extremo, así como lo estás viendo. Jalamos, sacamos la hebra y ahora vamos a pasar nuestra aguja por en medio de la nariz, así como lo estás viendo. Quitamos el alfiler y sacamos. Vamos a dar 2 vueltas así como lo hicimos y después vamos a esconder hebra. Ahora vamos a coser las orejas, vamos a tomar 2 puntos, así como lo estás viendo. Jalamos y vamos a tomar un punto, el último punto de la orejita de la parte de abajo. Quitamos el alfiler, ahora vamos a pasar otra vez por los 2 puntos hacia arriba. Vamos a tomar el último punto de la orejita de arriba. Volvemos a meter nuestra aguja y sacamos por detrás. Así, como lo ves. Ahora vamos a sacar esta hebrita también por el mismo punto donde sacamos la otra. Es importante que queden en el mismo punto porque vamos a anudar, así como lo estás viendo. Y al terminar vamos a esconder la hebra. Ahora vamos a pegar las cejas, vamos a poner silicón. Si tú quieres, tú las puedes bordar o también las puedes coser. Ahora vamos a pegar el cabello y vamos a poner silicón todo alrededor. Ahora vamos a colocar la cebollita y también la voy a pegar, pero si tú quieres la puedes coser. La vamos a fijar con 2 o 3 alfileres para que no se mueva. Ahora le vamos a colocar el lazo alrededor de la cebollita y lo vamos a anudar. Al terminar vamos a esconder las hebras. Pondremos silicón en la parte media del lazo rojo y las hojas las vamos a pegar. También vamos a poner silicón en el centro de las hojas para pegar el moño. Lo vamos a fijar con un alfiler. Mientras dejamos secar, aplicaremos sombra rosa por debajo de los ojos y arriba de la nariz. Lo aplicaremos de menos a más. Esta serie de perlitas corté 2 y les pondremos silicón en la parte de abajo de la oreja para pegar la perlita. También puedes pegarla con silicón caliente y vamos a dejar secar. Tomamos un punto medio de la cebollita y hacemos un nudo corredizo en el hilo dorado. Y lo vamos a pasar por el punto, tejemos 15 cadenas y al terminar tejemos un deslizado en el mismo punto donde iniciamos más una cadena. Al finalizar cortamos el hilo y escondemos. Hemos terminado de tejer a la señora Santa Claus. Si te gustó mi video, te invito nuevamente a que te suscribas y darle me gusta y nos vemos en el próximo video.